continuamos ahora en Ritual de lo Habitual. Estamos en comunicación con Adela Saltman, ella es licenciada en Economía. Hola Adela, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Los verdes estamos muy bien. ¿A qué se debe eso? Ayer, un hecho histórico. Ferro 6, San Telmo 0. Bueno, felicitaciones para todas las hinchas y los hinchas de Ferro, Muy bien. que ganaron un partido importante, entiendo. Claro, estamos más cerca de la A con la ilusión, ya con eso a mí me alcanza. Bien. Bien, qué bueno. Bueno, estamos acá por empezar la entrevista, ¿no es cierto? Con Adela, que es una compañera ducha en los temas económicos y de la INDEC. Adela, un poco la idea que teníamos era consultarte, ¿no? Sobre un problema que tenemos todos y todas, y es que cuando vamos al supermercado, cada día nos encontramos con que los precios están un poco más caros que el día anterior, ¿no? Y bueno, sabemos que eso es un problema histórico en nuestro país que nos afecta a todos, y también sabemos que si bien el gobierno ha tomado distintas medidas, este gobierno, históricamente los gobiernos han tomado medidas para tratar de que eso no suceda, ninguno en la práctica ha podido solucionarlo. La última novedad en este sentido, digamos que es el listado de precios que el gobierno sacó recientemente para tratar de evitar que suba la inflación, ¿no? Queríamos consultarte, bueno, desde tu mirada de economista, ¿cuál es tu opinión y si pensás que eso es efectivo? Y en el fondo, que creo que es la gran discusión que uno puede ver en cualquier noticiero, que es por qué se produce la inflación en nuestro país. Sí, es una pregunta, viste, que nos hacemos todos, de ver cómo los precios siguen subiendo y cómo, por supuesto, cómo paliamos la situación de la mesa en el hogar, ¿no? Qué sé yo, Alberto, por ejemplo, dijo que el tema eran los especuladores del agro y el comercio. Y en realidad tiene razón, o sea, es esto, pero la especulación en el sistema capitalista no es algo malo, es casi el ADN que tiene el sistema. Ganar más, por lo tanto, especular, o sea, no es una cuestión de buenos y malos, ¿sí? Acá hay una cuestión todo el tiempo que es efectivamente ganar lo máximo posible por las empresas. Martín Guzmán, ¿qué dice? Martín Guzmán dice se debe a desequilibrios macroeconómicos. Hay que equilibrar el déficit fiscal y reducir la emisión. Esto le valió el aplauso de los grandes empresarios, por supuesto. ¿Esto qué significa? Significa que hay que gastar menos y que tiene que ingresar más plata. O sea, pero efectivamente, o sea, el gastar menos, ¿qué significa? Significa menos gastos para las escuelas, menos gastos para los hospitales, o sea, y en la época de pandemia, por supuesto, menos gastos para la compra de las vacunas, para mejorar los hospitales, bueno, por todo lo que se hizo, el IFE y todo lo demás. Por lo tanto, y por el otro lado, entonces tiene que entrar una cantidad de dinero. Y cuando se hizo, digamos, ese impuesto a las grandes empresas todas chillaron, incluso hasta presentaron e hicieron juicios. Por lo tanto, efectivamente hay una situación de que es complejo. O sea, yo diría que es una situación, o sea, en la Argentina y en todo el mundo, es complejo el tema de los precios. Uno podría decir hasta que tiene que ver, digamos, los ajustes tarifarios, la puja distributiva, o sea, cuánto ganan los empresarios y cuánto ganan los salarios, digamos, cuál es el monto de los salarios, los precios de los bienes externos, o sea, cómo competimos, las expectativas, o sea, el cubrirse por si va a haber aumento de sueldos, o sea, es una ensalada, ¿sí? Incluso hasta la deuda externa. Después vamos a ver en concreto que hasta
tema de la deuda externa influye en los precios internos de un país, o sea, El dólar, en particular supongo. del nuestro. El dólar, supongo Sí, que el dólar, vos decís el tipo de cambio, sí. ¿sí? Sí, bueno, ese es un gran tema y que tiene que ver justamente, a mi gusto, con la deuda externa, con las exportaciones y con las importaciones. Bueno, veamos un poquito cómo es toda esta ensalada, para decirlo en concreto, porque para mí, hasta donde me da, hay dos temas que son principales en toda esa ensalada, que todos influyen, ¿sí? Pero hay dos que son principales. Una es justamente esto, que es, digamos, el tema de la relación de los precios internos con los precios externos. Y esto influye, digamos, y tiene mucho peso en el sector terrateniente y exportador de agroindustria. Porque si el precio externo es más alto del que están, o sea, o sube internamente, porque están acoplados, ¿sí? ¿Qué significa esto? No hay ningún tipo de cupos, y incluso cuando hubo muchísima protesta. O sea, si vos exportás y el precio de exportación es más alto, adentro lo pones al mismo precio de afuera. O sea que uno de los temas principales es desacoplar los precios internos con los externos. Perdona, Adela, pero este sí. sería el caso típico de la carne, por ejemplo, de lo que pasa con la carne en nuestro país. Pero uno es la carne, pero yo te voy a decir otro, por ejemplo, el maíz. Si el precio del maíz aumenta externamente, que en un momento dado, en tipo julio, yo ahora no me acuerdo justo el dato actual, aumentó de 200 a 250 dólares. O sea, como eso es un insumo para darle de comer a los chanchos y digamos, y todo lo que sea alimentos para los aviares también, entonces pasa a aumentar los costos de esto, y esto se transforma a su vez en el aumento del precio, digamos, interno, tanto de la carne, digamos, de cerdo como de la carne aviar. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver el precio externo del maíz? Uno tendría que decir, bueno, miren ustedes cómo termina estando en el precio que llega de los bienes a nuestra mesa. O sea que uno de los temas es ese, o sea, poder o sea, que no tenga que ver lo externo con lo interno. Yo voy a decir uno más, o sea, para no tirar todos, pero es el del petróleo. El costo del petróleo interno no tiene nada que ver con el precio del petróleo, que luego se transforma, digamos, en nafta o en gasoil para los camiones o gasoil para la maquinaria agrícola. Y todo eso después de nuevo va de costos para los bienes que producen estos sectores. Entonces, si aumenta el precio del petróleo internacional, si acá no aumentaron los costos, ¿por qué tiene que aumentar? Entonces, ¿por qué aumenta? Porque es preferible exportarlo a ese precio alto que a un precio interno. Ahí es necesaria la regulación del Estado. Le cueste a quien le cueste. O sea, hay que enfrentar a grandes, a poderosos, o sea, no hay ninguna duda al respecto. Pero el desacople de los precios internos y externos es para mi gusto, uno de los temas principales que acosan históricamente a la Argentina. Y ahí entra lo de la deuda, porque vos tenés y necesitas dólares, como nosotros no imprimimos dólares, el que imprime dólares es Estados Unidos, nosotros necesitamos dólares para pagar. Y como quedamos y nos comprometimos en pagar, o sea, efectivamente tenemos que tener una cantidad enorme de dólares para pagar esa deuda, no solo para importar los insumos, que también sería otro tema, pero efectivamente necesitas dólares para pagar la deuda. Entonces la deuda externa, que parece una cosa fuera de la mesa, digamos, cotidiana de todos los días, está presente, porque al necesitar dólares yo no le puedo cortar, digamos, tanto las manos a los exportadores, efectivamente, tanto de petróleo, como de maíz, como de soja, los distintos bienes, porque esos son los que traen, digamos, los dólares
que necesita el país para pagar la deuda externa. En tanto y en cuanto esa deuda externa no la analizamos y la seguimos pagando, sea, digamos, justa o no sea justa, eso influye en la mesa. Miren ustedes qué cosa, lo de la deuda, que aparece como una cosa más allá del mundo, está presente en nuestra cotidianidad. Este es un tema. O sea, Hay una pregunta que quiero hacerte, Adela. En función de todo lo que vos estás planteando como una caracterización de la situación actual, y en función de las medidas que está tomando el gobierno en relación al control de precios, porque efectivamente es una situación necesaria controlar los precios, porque si no, por más que haya aumento de salarios, siempre van a estar desacomodados con respecto a las cosas que uno tiene que comprar para la vida común. Entonces, ¿va a ser suficiente todo lo que está haciendo el gobierno para poder controlar los precios? bueno, ahí viene, por lo que acabo de decir, o sea, controlar los precios no tiene nada que ver con el desacople de precios internos y externos. O sea, van por distintos caminos, por lo tanto, la primera cosa que te tendría que decir, no alcanza con eso solo, ¿sí? Porque el segundo tema que me parece, porque para mí son dos los que funcionan en la Argentina, uno es este que dije del desacople, que eso se resuelve con tipo de cambio, digamos, comercial, se resuelve con cupos, se resuelve con algunas medidas muy concretas. Todos van a patalear, este es el punto, este es el punto. Acá nadie, porque son todos poderosos, ese es el tema. Porque efectivamente, acá viene el otro tema que a mi gusto me parece que es el segundo tema por el cual aumentan los precios, que es la concentración y extranjerización de la producción en la Argentina. O sea, nosotros tenemos sobre algunos productos uno o dos que lo producen. O sea, está muy, muy concentrada. Yo voy a dar algunos ejemplos para que por ahí se entienda algunas cosas, sobre todo en algunos temas que, la verdad, si uno tiene que decir, donde hubo un punto de quiebre, fue con la dictadura, digamos que desindustrializó la Argentina, y un segundo momento con Menem, que fue el que desnacionalizó, destatizó algunas producciones que eran del sector público, por ejemplo el acero, para dar un ejemplo único, que es un insumo muy importante para distintas industrias, ¿sí? Pero veamos una sola cosa, por ejemplo, los envases de plástico. O sea, nosotros cuando vamos al supermercado vemos un sinfín de productos que están en envases de plástico. El plástico en la Argentina lo produce casi en un 90% Dow, ¿sí? Y efectivamente esta es una petroquímica que tiene, vamos a decir, que pone el precio que se le canta, ¿no? O sea, sí voy a decirlo así, porque es así. El precio de la electricidad, por ejemplo. O sea, estoy diciendo, digamos, ya ni estoy hablando del producto en sí mismo, sino de todo lo que lo rodea, lo que hace a su costo, ¿sí? Transener tiene el 95% de la conducción de alta tensión. ¿De quién es el Transener? Es de Pampa Energía, que pertenece al holding que comanda Marcelo Midling, el que era, sigue siendo amigo de Macri, y que a su vez es dueño de Edenor. Y también está el grupo Tavistock, que es de Lewis, que es el otro amigo de Macri. O sea que nosotros ahí tenemos un tema con la electricidad. Tenemos el otro tema que es el caso de las que no usan electricidad y tienen sus propios generadores, y entonces viene el precio del gasoil. Y el precio del gasoil es básicamente, digamos, de YPF y de otras productoras digamos, de petróleo. Y efectivamente, digamos, el gasoil tanto, ya lo dije, va a los camiones, va a la maquinaria agrícola, y hay un tema, digamos, que nosotros tenemos que desarrollar, los ferrocarriles.
O sea, porque el costo es infinitamente mucho más bajo para el transporte, sobre todo en un país tan grande como el nuestro, que hay muchas distancias desde donde se produce a los centros consumidores. Por lo tanto, el desarrollo del ferrocarril es un tema, creo que es un tema para mi gusto central para bajar precios. O sea, estoy diciendo cosas que a veces no tienen nada que ver con el producto en sí mismo que consumimos, sino que hace a sus costos, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que el 82% del transporte de las mercancías se hace por transporte de camión. Por el otro Un poco lado, de música digamos, viene bien en esta alguien me entrevista. llamó. Mirá quién es ese teléfono, me está llamando, mira. Ya sé que me está llamando, no importa, después lo llamo. Claudio Lozano hizo un trabajito ya hace un tiempo, para junio, a mediados de año, donde dice que las industrias elaboran el 80% de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno argentino, que son 20 industrias. Sí, por supuesto, la de Arcor, Molinos, Danone, La Serenísima, bueno, esas que estamos ahora viendo que no quieren obedecer, o sea, que no están de acuerdo con los precios congelados. Son 20, o sea que no estamos hablando, esas 20 concentran una cantidad enorme de productos centrales que entran a la mesa nuestra. Ni hablar, digamos, de la leche, ¿no? Que le estaba a un precio que parece inconcebible para la Argentina, y de ahí los derivados. O sea, comer queso es un lujo ahora actualmente. Yo me acuerdo de cuando hace un tiempo atrás, bastante, yo ya peino bastantes canas, pero el queso era una cuestión que entraba a la casa sin ningún problema, y es, la verdad, un alimento interesante para los chicos y demás. Yo antes de empezar a comer cortaba un pedazo de queso para aplacarle el hambre y después servía a la mesa, ¿sí? Pero es así, está inaccesible. Y todo lo que sea por el otro lado, digamos, la parte de cosméticas, o sea, de jabón, shampoo, todo eso es Unilever, ¿sí? O sea que acá hay una concentración, y muchas de estas son extranjeras a su vez, que manejan el mercado. ¿Cuál es el tema? Porque el otro día, porque lo otro que hay que decir, que todas estas empresas que ahora protestan por los precios congelados, no dejaron de vender ni de ganar durante los peores meses de la pandemia. ¿Sí? Porque hubo empresas, digamos, de otro tipo que por ahí efectivamente tuvieron un bajón. Estas ganaron digamos, sus balances, que siempre están tocados y demás, sus balances en blanco, digamos, arrojan ganancias para el 2020. O sea, es una cosa de locos que no puedan, digamos, disminuir sus tasas de ganancia, porque lo único que se está hablando es de eso. Interesante el otro día, porque en C5N Montoya decía, y creo que lo decía por Molinos, que sí, todo bien, dice, pero tuvieron que cerrar empresas y echar gente, qué sé yo. Hay que decir de Molinos, porque efectivamente tenemos, o sea, yo conozco trabajadores dentro de Molinos, que sí, es verdad, cerraron una empresa. Ahora, fueron a otra donde la maquinaria era mucho más moderna, y por lo tanto efectivamente no necesitaban tanto personal, y siguieron produciendo más cantidades de las que producían antes, no es que se tuvieron que achicar, ¿sí? Se achicaron en cantidad de establecimientos, redujeron personal justamente, pero incorporaron maquinaria que hace que se puedan producir con menos gente y con menos establecimientos. Y efectivamente el 2020, cuando uno mira, y el primer semestre del 2021, les dan ganancia. En blanco, vuelvo a decir, porque después está lo que se toquetea los contadores, digamos. O sea que ese es un caso. No sé si me quieren preguntar algo más, pero digamos, esta es una situación, digamos, de base. Sí. Yo te escuchaba y, bueno, lo que vos nos contabas al respecto de la inflación y de la formación de los precios,
Y pensaba cuántos de estos temas están y estuvieron durante este último tiempo en la discusión central, ¿no? de la política de nuestro país, e incluso en este momento están en discusión permanente dentro del mismo frente de todos, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del presupuesto, el tema de, bueno, de qué va a hacer Guzmán con el presupuesto, qué va a hacer Guzmán con la deuda, es algo que se discute permanentemente y que ahora, al calor, digamos, de las elecciones, que son dentro de muy poco tiempo, está totalmente tensionado ese tema. Yo, para también ir redondeando la entrevista, te quería hacer una última pregunta, digamos, que es, efectivamente, este control de precios que el gobierno estableció ahora, en el corto plazo, ¿va a servir o no? ¿Y qué otra medida podría tomar, eh, más allá, ¿no? Bueno, de si son medidas de fondo o no, qué otra medida podría tomar el gobierno para poder solucionar este problema que tanto nos aqueja? Sí, lo de Feletti con el congelamiento de precios en la Argentina, la historia demuestra que mucho no ha dado resultado. ¿Por qué no ha dado resultado? Porque no es malo, no sé, per se, digamos. El tema es que eso tiene que ser ultra controlado. No lo puede controlar solamente el Estado, pero lo tiene que controlar el Estado. Y hay que poner en movimiento el protagonismo del pueblo para controlar esos precios. Yo voy a decir una sola cosa, última por ahí, para que se tenga claro cómo es las tasas de ganancia. A mí me ha pasado, y a muchos de nosotros, de llamar, digamos, por teléfono, por el costo del celular, y decir, mire, yo este monto no lo puedo pagar más, qué sé yo, qué sé cuánto, me voy a cambiar de empresa. Espera un segundito, yo le paso con no sé quién de no sé cuánto. Te pasan y dicen, no, señora, si usted quiere, puedo dejarle por 6 meses, y te bajan a la mitad, ¿sí? Lo que vos estabas pagando. Si te bajan a la mitad, ¿cuánto estaban ganando cuando te daban todo, cuando vos tenías que pagarlo todo entero? O sea que los niveles digamos, de ganancia, de rentabilidad, porque vos tenés que tener una rentabilidad propia de la ganancia y una rentabilidad para reinvertir, que metámosle que encima son extranjeras y mandan esa guita para afuera. Entonces, lo de Feletti sirve, ¿cómo no va a servir? Vos le congelás los precios a principios de octubre y es un coto, ponés un punto, es hasta enero, después de enero veremos qué sucede. Ahora vos tenés que poner en movimiento a todo y desarrollar en forma paralela las pymes nacionales que puedan producir esos productos, pymes o digamos las productoras, digamos, del campo y demás, familiares y demás, que puedan empezar a producir en otros valores. Y cambiar, digamos, el esquema de compra que tenemos en los grandes supermercados. En el corto plazo tiene que ser esto, con una gran movilización y protagonismo del pueblo, desarrollo, digamos, de las pymes de carácter soberano nacional, y al mismo tiempo tiene que haber, digamos, esto que decía yo, el desacople con los cupos, el desacople de lo externo e interno. Con esas cosas, si funcionan y las pones a full, y que va a ser muy difícil porque son poderosos y son los que manejan los medios y son desestabilizadores, o sea, no crean que, o sea, esto no es gratis, esto puede desestabilizar, es por eso que tenés que poner en movimiento y el protagonismo de todo el pueblo, de una gran parte del pueblo que quiere defender su mesa. No necesariamente de un color político, sino que querés defender los precios de tu mesa cotidiana. Bien, Adela, creo que fuiste muy clara y que nos has arrojado un poco de luz a todos y a todas sobre la cuestión, ¿no? que tanto nos preocupa, que es el de los precios. Te agradecemos mucho, seguramente te vamos a volver a consultar, quizás en 6 meses, quizás, no sé, el año que viene, porque algo me da la sensación de que este problema no se va a solucionar ahora. No creo. Yo dejo un tema pendiente para Dale. una próxima entrevista. Dale. Es si en algún lugar del mundo, si en alguna otra situación se pudieron controlar los precios de acuerdo a los verdaderos
costos y a las verdaderas necesidades de quienes consumimos, de quienes necesitamos apropiarnos de determinadas cuestiones mínimas como son el alimentos, vestimenta, transporte, para poder vivir. Dale, hay que investigarlo, pero tengo idea, sí. Dale. Ahí ya tenemos el tema para la próxima entrevista. Dale, muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Nos despedimos. Gracias, Adela. Y continuamos entonces en Ritual de lo Habitual. Estás escuchando Ritual de lo Habitual. Bueno, algunas conclusiones. La verdad, muy interesante el reportaje con Adela Salman. Yo quería puntualizar primero que, bueno, hay 200 grupos aproximadamente que fijan los precios de todas las cosas que compramos para vivir, comer, transporte, vestimenta, etc. Y por lo tanto, si bien los precios máximos es una buena medida, el problema es que se tiene que controlar las 200 empresas, que encima no tienen la producción al máximo, la tienen al 70%. Ya hay una parte de la economía que se recuperó, hay más plata circulando por la propia política del gobierno. Entonces, con los precios máximos, estas 200 empresas tendrían que producir más para ganar más, para compensar el control de precios que se ejecutaría fundamentalmente con ellas. Entonces, controlar a las 200 y no pensar tanto en los almacenes, en los pequeños comercios que no son los responsables realmente del precio de los productos, de las cosas que consumimos. El gobierno tiene las herramientas legales para controlar, y las empresas que aumentaron sus ganancias, y que las aumentaron durante toda la época de la pandemia, bueno, llegó el momento en que ajusten sus niveles de producción para que mantengan sus niveles de ganancia, pero que no afecte el nivel de precios que se está produciendo. Por otra parte, no es cierto que el control va a generar, van a dejar de producir estas empresas. Pueden sostener las tasas de ganancia produciendo más. El macrismo, Larreta y compañía y toda la derecha sostienen la mentira que la inflación es hija de la emisión. Es hija de estos monopolios que fijan los precios. Por empezar, los que exportan nuestros productos primarios, como bien lo explicó Adela, y que inciden este aumento de la soja, del trigo, del maíz, en los productos principalmente como la carne vacuna, la porcina, hasta incluso el aceite. Argentina tiene que producir dólares. ¿Para qué? Para pagar los intereses de la deuda externa. Y muchas de estas empresas remiten sus ganancias al extranjero. Gran parte de estas empresas son parte del capital extranjero. Entonces, creo que para controlar el mercado interno, que es muy grande, y estas empresas lo controlan, para ellos es una gran ganancia incidir sobre el mercado interno, hay que controlar estas 200 empresas, incluidas, por supuesto, los grandes supermercados, tipo Carrefour, tipo Coto, tipo las grandes empresas supermercadistas del interior, ¿no? Como la Anónima, por ejemplo. Bien, eso es lo que quería plantear, más allá de que después, posteriormente, hay otras medidas para tomar, como el control del comercio exterior, el tema de poner el acento en una producción nacional, soberana, en fin. Para puntualizar algunos ejes que me parecieron muy interesantes que surgen de la entrevista que hemos hecho hoy. Sí, comparto lo que decías, Gabriel. La verdad que agregaste un montón de información muy interesante a lo que ya nos comentaba Adela. Y bueno, lo que planteabas
también un poco en la entrevista, ¿no? Algo se trató de lo que charlamos con Adela, bueno, de qué medidas más de fondo, digamos, se deberían tomar o se podrían tomar. Y creo que también es una pregunta abierta para el resto del programa, en otros temas también, incluso para, bueno, una futura entrevista ahí como la comprometimos a Adela para pensar y escuchar también ella qué es lo que nos puede decir al respecto de estas medidas que se deberían tomar para solucionar, digamos, de una vez este problema que la Argentina tiene históricamente. Así es. Ahora vamos a escuchar un tema, Los Allielis de Charlie, de León Gieco. Quiero leer una frase acá de Charlie también para seguir homenajeándolo un poco, para recordarlo, para, bueno, escuchar un poco también las cosas que lo hicieron ser tan grande como es, ¿no? Y que hace poco cumplió 70 años. Charlie decía en algún momento: no me metí en la música para ser el jefe de una fábrica, que si paro se mueren de hambre millones de personas. Eso incluye competencia, chismes. Quiero terminar con todo eso. Quiero cambiar de placeres, aunque no cambiar del todo. Me aburrí de muchas cosas que de vez en cuando uno las hace, porque te divierten. Hoy siento más divertido el desafío de hacer canciones. Creo que esto lo pinta un poco como es Charlie, como es su personalidad, ¿no? Así es. Sí. Eso muestra un poco las cosas que no se cuentan por ahí de Charlie, ¿no? Así es. Vamos a escuchar entonces Los Allielis de Charlie, de León Gieco, y enseguida continuamos con más Ritual de lo Habitual.